Número 1. Mi familia insiste en que hay una pared donde yo veo una puerta. Ya me estoy poniendo a pensar que no están mintiendo, solo me están protegiendo. Bueno, no sé dónde más poner esto. Un amigo me contó de este lugar, dijo que ustedes son más mente abierta que la mayoría. Necesito sacar esto, escribirlo todo, porque siento que o me estoy volviendo loco o estoy en serios problemas. Quizás ambas cosas. Empezó, o debería decir, lo noté por primera vez, cuando tenía unos 16 años. Vivimos en el mismo apartamento toda mi vida. Un edificio viejo de antes de la guerra, de esos con paredes gruesas, techos altos y una distribución que parecía diseñada por alguien que odiaba las líneas rectas. Mi cuarto estaba al final de un pasillo largo y angosto que salía de la sala principal. Siempre era la parte más oscura del apartamento, la parte donde la lámpara del techo nunca parecía ser lo suficientemente brillante. Al final de este pasillo, pasando la puerta de mi cuarto a la izquierda y el pequeño armario de ropa blanca a la derecha, había una pared sólida, o lo que se suponía que era una pared sólida, pero para mí, no lo era. Para mí, había una puerta. No era adornada ni espeluznante, era lo contrario, lo cual era casi peor. Era una puerta de madera simple, con paneles planos, pintada del mismo color blanco roto especial de los caseros que todo lo demás, pero estaba mal. El marco era un poco demasiado delgado, el pomo de latón un poco demasiado deslustrado en comparación con los demás. No pertenecía, sabía, con el tipo de certeza profunda e instintiva que no puedes explicar, que si medía el exterior del edificio y luego el apartamento de mi familia, habría un pedazo de espacio sin contabilizar, un pedazo del tamaño de una habitación. La primera vez que intenté abrirla, solo sentía curiosidad. Había caminado por el pasillo para ir a mi cuarto y simplemente me detuve frente a ella. Mi mano se extendió, mis dedos se cerraron alrededor del metal frío y liso del pomo. Era real. Se sentía sólido bajo mi palma. Antes de que pudiera girarlo, la voz de mi mamá interrumpió el silencio desde la cocina. Cariño, la cena casi está lista. ¿Qué estás haciendo allá? Ya voy, respondí, con la mano todavía en el pomo. Escuché sus pasos, el suave arrastre de sus pantuflas en el piso de madera. Dio la vuelta a la esquina y su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Era una mirada de inmensa y profunda cansancio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con voz suave. Solo me preguntaba qué hay aquí adentro, dije, señalando la puerta. No creo haberla visto abierta nunca. Parpadeó lentamente. ¿Ver qué abierto, cariño? Esta puerta. Siguió mi mirada. Sus ojos se posaron en el espacio que mi mano estaba ocupando. Me miró, luego a la pared, luego de vuelta a mí. Su expresión era de dolorosa confusión, del tipo que le darías a una mascota querida que de repente hubiera olvidado cómo caminar. Estás parada frente a la pared, dijo, con voz suave, pero firme. Vamos, comamos. Debes estar cansado. No esperó a que respondiera. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí por un momento, con la mano flotando en el aire donde había estado el pomo de la puerta. Miré hacia atrás. Todavía estaba allí, la puerta, el marco, el pomo. Podía ver las tenues grietas en la pintura. Extendí la mano de nuevo y mis dedos rozaron el yeso frío y texturizado. La puerta se había ido. Solo había una pared. Sacudí la cabeza, un sudor frío me recorrió el cuello. Me sentía mareado. Debía haberlo imaginado. Estrés de la escuela, tal vez. Fui a la cocina y cené, y nadie volvió a mencionarlo. Pero siguió pasando. Estaba caminando por el pasillo y ahí estaba. La veía de reojo. A veces, me detenía y la miraba fijamente, tratando de hacer que se quedara, para demostrar que no estaba perdiendo la cabeza. Pero en el momento en que intentaba concentrarme, comprometerme realmente a interactuar con ella, alguien intervenía. Mi hermana menor era la más directa. Estaba parada allí una tarde, solo mirándola, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Ella venía corriendo por el pasillo, con el teléfono en la mano. ¿Cuál es tu problema?, preguntó, sin siquiera levantar la vista. ¿Qué quieres decir? Siempre estás haciendo esto, parado aquí como un bicho raro, mirando la pared. Es raro. No es una pared, dije, con la voz apenas un susurro. Es una puerta. Finalmente levantó la vista de su pantalla, con una expresión de genuina molestia en su rostro. Está bien, lo que sea. Estás bloqueando el pasillo. Me empujó, su hombro rozó el mío, y desapareció en su cuarto. Miré hacia atrás. La puerta estaba allí, sólida y silenciosa.
Mi papá era el peor, sin embargo. Su reacción no era confusión como la de mi mamá, ni molestia como la de mi hermana. Era una ira profunda y silenciosa, una ira que parecía estar encubriendo algo más. Una noche, no podía dormir. El apartamento estaba en silencio, todos estaban en la cama. Salí sigilosamente de mi cuarto y bajé por el pasillo. La luz de la luna que entraba por la ventana de la sala apenas llegaba hasta aquí, proyectando largas y distorsionadas sombras. Y en la pinambre, la puerta parecía más real que nunca. Casi podía oler el polvo y el aire viciado que imaginaba que había detrás. Respiré hondo y alcancé el pomo. Mis dedos estaban a 1 pulgada de distancia cuando su voz llegó desde la oscuridad detrás de mí. No. Me di la vuelta. Mi papá estaba parado al otro lado del pasillo, solo una silueta contra la tenue luz. No podía ver su rostro. Solo estaba. Vete a dormir, dijo. Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción, pero tenía un peso que me heló la sangre. No hay nada ahí para ti, pero la veo, supliqué, con la voz quebrada. Papá, hay una puerta aquí. Hay una pared, dijo, y dio un paso adelante. Estás cansado. Tu mente te está jugando trucos. Vete a dormir, ahora. No discutí. Había algo en su tono que me decía que esto no era una discusión. Me escabullí de vuelta a mi cuarto y me acosté en la cama, con el cuerpo temblando. Nunca lo había visto así. No era solo un padre diciéndole a su hijo que se fuera a la cama. Se sentía como un guardia advirtiendo a un prisionero que se alejara de la cerca. Fue entonces cuando empecé a oír los sonidos. Al principio, era tan tenue que pensé que eran las tuberías o los vecinos de arriba. Un suave rasguño, como un ratón detrás del yeso, pero siempre venía del mismo lugar, de detrás de la puerta. Luego, el rasguño se volvió más frenético, más intencionado, como uñas arrastrándose por una superficie de madera. Me quedaba despierto por la noche, con la oreja pegada a la pared de mi propio cuarto, tratando de entenderlo. Me decía que eran ratas, grandes, pero sabía que no lo eran. Una tarde, mientras hacía la tarea, lo escuché. Una voz. Era apagada, indistinta, pero era inconfundiblemente humana. Un llanto, un sollozo corto y desesperado que se interrumpió abruptamente. Me levanté de la silla y corrí al pasillo. La puerta estaba allí, rígida y blanca bajo la tenue luz. Apreté la oreja contra ella, todo mi cuerpo temblaba. Silencio. ¿Escuchaste eso? Grité, mi voz resonando en el apartamento. Mi mamá apareció desde la sala de estar, con un libro en la mano. ¿Escuchar qué, cariño? Gritaste. Un llanto. Vine de aquí adentro. Golpeé mi mano contra la superficie plana de la puerta. Suspiró, con esa misma mirada cansada en su rostro. No hay, aquí adentro. Es el apartamento del señor Henderson al otro lado de esa pared. Es un hombre de 90 años. Tal vez tenía la televisión encendida. No sonaba como la tele, insistí. Sonaba como si alguien estuviera herido. Mi papá vino y se paró a su lado. Miró más allá de mí, a la pared, y su mandíbula estaba tensa. Déjalo, dijo, con voz baja. Estás asustando a tu madre. No estoy tratando de asustar a nadie. Te estoy diciendo lo que escuché. Los sonidos se hicieron más frecuentes después de eso. La súplica era más clara. Ayúdame, susurraba, una voz delgada y hueca que parecía filtrarse a través de la madera. Por favor, está muy oscuro aquí. A veces era la voz de un hombre, a veces la de una mujer, a veces, sonaba como un niño. Yo era el único que lo escuchaba. Intenté grabarlo en mi teléfono, pero todo lo que obtuve fue estática y el zumbido bajo del edificio. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia casa. Perdí peso. Dejé de hablar mucho en la cena. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto, con los audífonos puestos, tratando de bloquear los susurros del final del pasillo. Mi familia empezó a tratarme como si fuera de cristal. Hablaban en tonos suaves y complacientes. Mi mamá dejaba bocadillos fuera de mi puerta. Mi hermana dejó de burlarse de mí y simplemente me evitaba. Caminaban sobre cáscaras de huevo, y era asfixiante. Pensaban que me estaba volviendo loco. Estaba empezando a creerles. El punto de ruptura llegó unos años después, cuando volví a casa de mi primer año de universidad. Pensé que tal vez alejarme lo habría arreglado, que la distancia habría reiniciado mi cerebro. Pero en el momento en que caminé por ese pasillo, ahí estaba, la puerta. Era como si me hubiera estado esperando. Y esa noche, los sonidos fueron peores que nunca. Ya no eran solo susurros, eran gritos. Un chillido agudo y delgado de puro terror que continuaba y continuaba. Salí corriendo de mi cuarto, con las manos en las orejas. ¿No pueden oír eso? Por el amor de Dios, ¿cómo no pueden oír eso? Mis padres estaban en la sala de estar,
viendo la tele. El sonido de la televisión se ahogaba por completo con los gritos en mi cabeza. Mi papá se levantó, con la cara pálida. Mi mamá estaba llorando en silencio. Haz que se detenga, le supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro. Papá, por favor, tienes que hacer algo. Se acercó a mí, con pasos pesados. Me puso las manos en los hombros, con un agarre de hierro. Me miró directamente a los ojos, y los suyos estaban llenos de un dolor terrible y familiar. Escúchame, dijo, con la voz ronca. Tienes que ser fuerte, tienes que ignorarlo. Solo, bloquéalo. No puedo, es muy fuerte. Y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. Se inclinó más cerca, su voz bajó a un susurro áspero, sus ojos salvajes con una desesperación que nunca había visto antes. Lo sé, gruñó. Es más fuerte para ti de lo que lo fue para tu abuelo. Los gritos en mi cabeza se detuvieron. El mundo se quedó en silencio. ¿Qué? Respiré. Se dio cuenta de lo que había dicho. La fuerza salió de sus brazos, y tropezó hacia atrás, con la cara cenicienta. Yo, no quise. ¿Qué quisiste decir? Exigí, siguiéndolo mientras retrocedía. ¿Cómo fue para el abuelo? Mi mamá estaba sollozando abiertamente ahora. No, le suplicó a mi papá. Por favor, no. El abuelo murió de un ataque al corazón, dije, con las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Eso es lo que siempre me dijiste. Mi papá no me miró, solo miró al suelo, con los hombros caídos en señal de derrota. Esa es la versión simple. Fue una compuerta que se abrió, lo acosé durante días. Me negué a dejarlo pasar. Esa única frase había validado toda mi experiencia. No estaba loco. Esto era real. Esto era algo que había sucedido antes. Finalmente, se quebró. Me llevó al pequeño y polvoriento armario de almacenamiento en la parte trasera del apartamento, un lugar lleno de viejos registros de impuestos y electrodomésticos rotos. Desde la parte de atrás, debajo de una pila de mantas comidas por las polillas, sacó un pequeño baúl de madera. Tu abuela me lo dio después de que él murió, dijo, con voz hueca. Me dijo que lo quemara. Nunca pude. Dentro había una colección de cosas de mi abuelo. Fotos viejas, una medalla de servicio, algunas cartas. Y en la parte inferior, un diario delgado, encuadernado en cuero. Pertenecía a su hermano mayor, mi tío abuelo, un hombre del que nadie, nunca, hablaba. Llevé el diario a mi cuarto y lo abrí. Las primeras páginas estaban fechadas justo después de la Segunda Guerra Mundial. Escribió sobre cómo regresó a casa, sobre cómo intentaba encontrar trabajo, sobre cómo vivía con sus padres y su hermano menor, mi abuelo, en este mismo apartamento. Sus primeras entradas eran normales. Hablaba de la ciudad, de una chica que le gustaba, de su frustración con su familia. Luego, el tono empezó a cambiar. Mencionó el pasillo. 12 de octubre. Hay una extraña corriente de aire al final del pasillo, pasando el cuarto de mi hermano. Mi madre dice que es solo el edificio viejo que se asienta, pero se siente específico. Viene de una puerta que no recuerdo que estuviera allí antes. Es lisa, blanca. No parece llevar a ninguna parte según los planos del edificio que mi padre guarda en su estudio. Mi sangre se convirtió en hielo. Seguí leyendo. 29 de octubre. Intenté abrir la puerta hoy. Mi hermano me detuvo. Se rió y me preguntó por qué estaba tratando de caminar a través de una pared. Cuando miré de nuevo, tenía razón. Solo había yeso, pero sé lo que vi. No lo estoy imaginando. Es joven, no presta atención. Pero lo vi. 15 de noviembre. Los sonidos han empezado. Un rasguño. Pensé que era una rata, pero es demasiado rítmico. Y anoche, una voz. Una mujer, creo, pidiendo ayuda. Le pregunté a mi padre si lo escuchó, y se enfureció. Me dijo que no volviera a ir a ese extremo del pasillo. Parecía asustado. Las entradas se volvieron más erráticas. Su letra, que antes era ordenada y controlada, se convirtió en una escritura frenética. Describió los mismos susurros, las mismas súplicas de ayuda. Escribió sobre la negación de su familia, su insistencia en que estaba enfermo, que la guerra le había hecho algo a su mente. 7 de diciembre. Creen que estoy loco. Hablan de mí cuando creen que no puedo oír. Quieren enviarme lejos, pero no estoy loco. Hay alguien atrapado en esa habitación. Los escucho todas las noches. Me suplican que los deje salir. ¿Cómo puede mi propia familia ser tan cruel como para dejar a alguien sufrir así? Ellos son los locos, no yo. 21 de diciembre. Ahora es muy fuerte. Los gritos. Nunca se detienen. No puedo comer. No puedo dormir. Mi hermano, mi propio hermano, me mira con lástima. No escucha. No entiende. Solo yo puedo ayudarlos. El pomo está muy frío, pero sé lo que debo hacer. La entrada final fueron solo unas pocas palabras,
garabateadas con tanta fuerza que la pluma había rasgado la página. 23 de diciembre. Tengo que dejarlo salir. Debajo de eso, había un recorte de un periódico, amarillento y quebradizo, metido en la contraportada del diario. Era un artículo corto. Declaraba que mi tío abuelo había sido internado en un asilo estatal después de un violento episodio psicótico en el que había atacado una pared en el apartamento de su familia con un martillo, alegando que estaba liberando a los prisioneros. Murió en ese asilo 30 años después. Cerré el diario, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Salí a la sala de estar, sosteniéndolo como si fuera una bomba. Mi padre estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mi madre estaba a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros. Levantaron la vista cuando entré. Ya lo sabían. No es una enfermedad, dije, con la voz muerta. ¿Verdad? Mi padre finalmente me miró, con la cara hecha una máscara de dolor. No, dijo, es peor. Es una cosa, una carga. Se adhiere a una persona de nuestra familia, cada generación. Parece elegir a los hijos. Eligió a mi tío, eligió a mi padre, y ahora, te eligió a ti. Me lo contó todo. Dijo que su padre, mi abuelo, también había visto la puerta, escuchado los sonidos. Pero después de ver lo que le pasó a su hermano, eligió un camino diferente. Pasó toda su vida ignorándolo. Bebía mucho. Era un hombre frío y distante. Vivía en un estado constante de terror controlado, luchando una batalla que nadie más podía ver. El estrés, dijo mi papá, es lo que realmente lo mató, no un ataque al corazón. Una vida entera escuchando los gritos detrás de la puerta simplemente agotó su cuerpo. Es un parásito, susurró mi papá, con los ojos suplicándome. Se alimenta de la atención. Cuanto más te concentras en ello, cuanto más escuchas, más fuerte se vuelve, más fuerte se vuelve. Tienes que ser más fuerte que ellos, sollozó. Tienes que vivir tu vida tan plenamente, tan ruidosamente, que lo ahogues. Tienes que olvidar que ese pasillo siquiera existe. Por favor. Tienes que ser tú quien lo mate de hambre, dejarlo morir. Solo vive tu vida y no mires atrás. Escuché todo. Escuché sus palabras, vi sus lágrimas. Y una parte de mí, la parte lógica y educada, lo rechazó todo. ¿Una maldición? ¿Un parásito generacional? Sonaba como algo sacado de una novela de fantasía. La explicación más plausible era mucho más simple y, a su manera, más triste. Mi tío abuelo tenía una enfermedad mental grave. El trauma de la misma creó una ilusión compartida, una pieza de folclore familiar transmitida a través del miedo y la sugestión. Mi abuelo probablemente tuvo sus propias luchas y la ansiedad de mi papá se manifestó como esta negación protectora y frenética. Y yo era solo el siguiente en una línea de hombres con una predisposición genética a la esquizofrenia. Eso es lo que elegí creer. Era la única opción sensata. Les dije que necesitaba irme, no de ellos, sino del apartamento, del entorno. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar sin historia, sin pasillos oscuros. Mi papá discutió, me suplicó que me quedara donde él pudiera ayudar, pero sabía que no podía. Quedarme se sentía como aceptar que la maldición era real. Irse se sentía como elegir la cordura. Conseguí un buen trabajo en una ciudad a 1000 millas de distancia. La mudanza fue un torbellino de cajas y despedidas. La última vez que vi a mi papá, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Sé fuerte, me susurró al oído, no escuches. Mi nuevo apartamento no se parece en nada al anterior. Es un rascacielos moderno, líneas limpias, mucha luz natural, todo nuevo. Durante los 2 primeros meses, fue perfecto. Era tranquilo, maravillosamente tranquilo. Dormí toda la noche por primera vez en años. Estaba empezando a sentirme normal. Estaba convencido de que había tomado la decisión correcta. Había escapado de la locura familiar. Anoche, terminé de desempacar la última de mis cajas. Había instalado mi oficina en el segundo cuarto. Era tarde, y estaba caminando de la oficina a la cocina para tomar un vaso de agua. La sala principal es de planta abierta, pero hay un pasillo corto que conduce al dormitorio principal y al baño. Es un espacio pequeño y funcional. Un lienzo en blanco. Y al final, donde se supone que hay una pared sólida y sin rasgos distintivos, hay una puerta. Me detuve en seco, el vaso vacío se me escapó de la mano y se hizo añicos en el suelo. Es la misma puerta, exactamente la misma, lisa, con paneles planos, pintada de un tono blanco ligeramente demasiado brillante que no coincide del todo con el resto de los adornos. El mismo pomo de latón deslustrado. No era el apartamento, nunca fue el apartamento, soy yo, la traje conmigo.
Me quedé allí durante lo que parecieron horas, con los pies descalzos a solo centímetros del cristal roto, con los ojos fijos en la puerta imposible. Las palabras de mi papá resonaban en mi cabeza. Se adhiere a una persona. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era mi papá. Un mensaje de texto. Solo para ver cómo estaba. ¿Todo bien? No pude responder. No pude moverme. Lentamente, temblorosamente, di un paso adelante, y otro. Me paré frente a ella, la arquitectura imposible de mi infierno personal. Pude sentir una leve corriente de aire frío que se filtraba por debajo. Mi papá me suplicó que fuera fuerte, que la ignorara, que viviera mi vida y la matara de hambre. El diario de mi tío abuelo demostró el costo de intentar luchar contra ella, pero nunca consideraron una tercera opción. No luchar contra ella, no ignorarla, aceptarla. Me incliné hacia adelante, con el corazón latiéndome contra las costillas como un pájaro atrapado. Apreté la oreja contra la madera lisa y fría. Al principio, solo hubo silencio. Una quietud profunda y profunda que era más inquietante que cualquier grito. Contuve la respiración, escuchando. Y entonces lo escuché. Un ligero rasguño. Y un susurro, tan cerca que sentí que estaba al otro lado de mi propia piel. Ayúdame. Mi padre me suplicó que fuera lo suficientemente fuerte como para ignorarlo. Mi abuelo fue lo suficientemente fuerte como para ignorarlo, y lo rompió. Mi tío abuelo fue lo suficientemente fuerte como para luchar contra él, y lo destruyó. No sé si soy fuerte. Todo lo que sé es que, por primera vez en mi vida, no hay nadie aquí que me diga que me detenga. Número 2. Mi tío Matt nunca existió. Mi familia y yo hemos pasado por una experiencia rarísima en los últimos 2 meses. Es difícil incluso ponerlo en palabras o explicar qué está pasando. Supongo que puedo empezar desde donde todo empezó a sentirse raro. Hace unos meses, mi familia tuvo una gran reunión. Mis papás tienen 2 hermanos cada uno. Todos se casaron y tuvieron hijos. Bueno, todos menos el tío Matt. Él nunca se casó ni tuvo hijos. Eso significa que tengo 10 primos. Mis tías y tíos viven a menos de 2 horas de nosotros, así que todos hemos crecido juntos. Dicho esto, normalmente no tenemos a todas mis tías y tíos en una casa al mismo tiempo. Esta fue una ocasión rara para tener una comida familiar cuando todos estaban libres. No voy a nombrar a cada miembro de mi familia en esta publicación porque parece mucha información y, honestamente, ya sabes más sobre mi familia de lo que jamás quisiste, pero te prometo que este contexto es importante. Bueno, basta de mi parloteo. Hablemos de lo que pasó esa noche rara. Mis papás y yo fuimos a la casa de mi tía Margo y mi tío Ken para una barbacoa en el patio trasero. El patio trasero se sentía ruidoso y caótico. Intenté mantenerme al margen y acabar con la noche. Honestamente, solo estaba ahí por la comida gratis. Estábamos todos sentados en una gran mesa afuera. Estaba tan concentrada en asegurarme de que ninguna de las servilletas saliera volando con el viento que no estaba escuchando la conversación. Mi tía Margo llegó a la mesa con un plato de hot dogs realmente quemados. Mi mamá inmediatamente empezó a reírse al verlos. ¿Quemar la comida es genético o algo así, como hacen ustedes siempre eso con la comida? Los Jensen deberían dejar la cocina a los Miller, dijo mi mamá con una risita sarcástica. Mi tío Ken la miró confundido. ¿De qué hablas, Liz?, le respondió mi tío Ken. O sea, Margo quemó los hot dogs y Matt siempre quema la comida cuando cocina. ¿Recuerdas que lo tuvimos que prohibir por meses de cocinar porque tuvimos que pedir comida a domicilio como 3 veces seguidas? Todos en la mesa se rieron recordando sus recuerdos. Suspiros de recuerdo rebotaban de una persona a otra cuando mi papá habló en defensa de la tía Margo. Cariño, ¿de qué estás hablando? Matt es tu hermano. Realmente no debería tener que recordarte eso. Mi mamá puso los ojos en blanco en respuesta a mi papá. Hablé porque de repente estaba confundida sobre de qué lado de la familia estaba el tío Matt. Uno pensaría que naturalmente lo sabría, pero todas mis tías y tíos actúan como hermanos y se llaman hermanos entre sí. Mis abuelos a menudo se refieren a sus yernos diagonal nueras como sus hijos, así que no es algo en lo que siempre piense. Esperen, estoy confundida. ¿De qué lado está el tío Matt? ¿Cuál es la broma? No lo entiendo. Pregunté, pero solo recibí una risa de todos los padres en la mesa. Finalmente obtuve una respuesta de mi mamá después del silencio de la broma que de alguna manera se me pasó por alto. No seas tonta, mi amor, Matt es el hermano de tu papá.
Cuando las palabras salieron de su boca, la mitad de la mesa se veía confundida. Liz, ¿de qué estás hablando? Él está de tu lado. Él es un Miller, dijo mi tía Margo mientras raspaba los bordes quemados de su hot dog. Bueno, ahora estoy con Amanda. No entiendo la broma, dijo mi mamá mientras me miraba con ojos inquisitivos y luego al resto del grupo. Esperen, todos cálmense, dijo la tía June, hablando por primera vez en la noche. Esto es tonto. Matt no es hermano de Liz y mío. Tiene que estar del lado de los Jensen de la familia. Me senté a la mesa mirando a mi familia en silencio. Sus ojos se movían de un lado a otro. Dejaron de reír y todos se rascaban la cabeza. Después de unos minutos, mi mamá sacó su teléfono. Encontró una foto familiar antigua de cuando era niña. En la foto estaban ella, mis abuelos, mi tío Paul y mi tía June. Nada fuera de lo ordinario. Después de mirar la foto, la tía Margo sacó su teléfono y buscó una foto antigua de la infancia. Ajá, encontré una, dijo mientras mostraba la foto en su teléfono. Una vez más, la foto era normal. Tenía a mis abuelos, mi papá, la tía Margo y la tía Susan. La siguiente hora consistió en que ambos lados de la familia fueran y vinieran mostrando fotos. Ninguna de ellas con el tío Matt. Tenía algunos de mis primos allí, pero todos perdieron interés una vez que comieron. Yo, por otro lado, no podía alejarme. Estaba absorta en aprender de dónde diablos venía el tío Matt. Seguían hablando. Pensaron que quizás él no era el hermano de nadie. Tal vez estaba relacionado por matrimonio o un segundo primo 2 veces removido al que simplemente llamé tío Matt, porque era lo más fácil de llamarlo. Todos tenemos un pariente así, ¿verdad? Sé que una solución fácil en la que podrías estar pensando es simplemente llamarlo. Eso es lo que yo también dije, pero él estaba trabajando y no querían interrumpirlo. Pero adivinen qué, necesitaba respuestas, así que decidí llamarlo. Sin embargo, cuando miré mi teléfono, no pude encontrarlo en mis contactos. Lo revisé varias veces. Recordaba haberle enviado un mensaje de texto sobre algo unos días antes, así que debería haber estado en mi historial de mensajes. Aún nada. Después de sentirme extraña por la desaparición de su contacto, mencioné en voz alta que alguien debería llamarlo, independientemente de que estuviera trabajando. Nadie estuvo de acuerdo conmigo, pero una vez que les dije que su contacto faltaba en mi teléfono, todos se pusieron curiosos y vieron si también faltaba para ellos. Todos nos quedamos en shock al descubrir que faltaba en todos nuestros teléfonos. La familia comenzó a buscar en sus carretes de cámara y en cualquier biblioteca digital que tuvieran para intentar encontrar alguna foto de él. El tío Andrew pensó que tenía una foto de su espalda, pero pronto descubrimos que todos lo recordábamos con un aspecto diferente. El tío Andrew mostró una foto de la espalda de un hombre calvo que parecía bastante alto. La tía June lo llamó loco y recordó que tenía el pelo largo y rizado rojo. No era como si no lo hubiéramos visto en un año o que fuera una especie de recuerdo lejano. Vi al tipo la semana pasada. Vino a mi casa para ayudarme con algunos deberes y puedo decirles que no tenía cabello rojo ni ningún cabello. Era, bueno, vaya, no puedo recordar cómo se veía ahora que lo pienso. Era seguro decir que a todos nos dio mucho miedo. Cuando el sol se puso y hizo frío afuera, el grupo se mudó adentro. Normalmente, aquí es cuando todos se iban a casa, pero vi a la tía Margo comenzar una olla de café. Iba a ser una larga noche. El aire estaba tenso y lleno de inquietud. Ninguno de los adultos quería irse a casa hasta que tuvieran respuestas. Podía decir que los adultos querían hablar más, pero no querían preocupar a los primos más jóvenes. Mi prima mayor, Maddie, claramente no se preocupaba por nada de lo que estaba pasando. Solo quería dormir. La convencimos de llevar a mis 3 primos pequeños al sótano para que pudieran dormir un poco, pero no yo estaba involucrada. El tío Matt y yo somos cercanos. Nos vemos todo el tiempo. ¿Cómo es posible que no tenga ni una pizca de evidencia de que siquiera existió? Cuando mis primos bajaron las escaleras, todos los adultos se reunieron alrededor de una gran pizarra que la tía Margo colocó en la isla de la cocina. Empezaron a escribir todo lo que podían recordar. Cómo se veía, la última vez que lo vieron, recuerdos de él. Nada de eso era coherente. Parecía que era una persona completamente diferente en todos nuestros recuerdos, incluso si era un recuerdo donde había varias personas alrededor. Una de las únicas cosas en las que todos podíamos estar de acuerdo era que los Jensen siempre pensaron que estaba del lado de los Miller de la familia y los Miller siempre pensaron que estaba del lado de los Jensen. Mi mamá recordó una historia de Matt y mi papá yendo a un lago a pescar, pero el anzuelo se atascó en el sombrero de Matt y salió volando.
Mi papá nos dijo que recordaba que mi mamá le había contado la misma historia muchas veces. Todos tenían recuerdos de historias donde él estaba del otro lado de la familia. Pronto, todos estaban al teléfono con un nuevo miembro de la familia tratando de contarles la situación y preguntándoles qué pensaban de todo. Mis tías y tíos estaban hablando con realidades por teléfono que no sabía que tenía. Parientes que probablemente solo conocieron a Matt un par de veces como máximo. Todo lo que escuché fue un callejón sin salida tras otro. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba. Así que la gran pregunta era, ¿quién es Matt? ¿Era solo un tipo al azar que se abrió paso en la familia, contándole a un lado de la familia una cosa y al otro lado otra? ¿O era algo mucho peor? Cuando salió el sol de ese sábado por la mañana, todos todavía nos rascábamos la cabeza. Cuanto más profundizábamos en quién era Matt, más asustados nos poníamos. Honestamente, me sorprendió que me dejaran quedarme con ellos toda la noche. Cuanto más investigaban todos, más lejos nos sentíamos. Cuantos más agujeros de conejo bajábamos, menos real parecía. No pudimos encontrar ninguna evidencia de que alguna vez existió. Algunos de nosotros buscamos en todo internet a Matt Jensen o Matt Miller, y algunos de nosotros buscamos otros apellidos en la familia. Por supuesto, era algo difícil saber a quién estábamos buscando, dado que no sabíamos cómo se veía realmente. Después de horas de discusión, compilamos una lista de atributos que nunca vacilaron sobre el tío Matt. Era un hombre, nunca tuvo bigote, era alto, era malo en matemáticas y le encantaban las películas de Jim Carrey. Eso puede parecer un grupo aleatorio de hechos, pero es porque lo era. Ni siquiera podíamos recordar dónde estaba su casa. Algunos de nosotros lo olvidamos por completo y otros recordaron diferentes casas. No importaba. No íbamos a empezar a tocar puertas para encontrar a un hombre del que nos preocupaba que nunca existiera. Empezamos a creer que tan pronto como comenzamos a cuestionar quién era, simplemente comenzó a desvanecerse en la nada, como si fuera una especie de autodestrucción en su propia conciencia. Eran alrededor de las 9 a.m. de esa mañana cuando la gente comenzó a quedarse dormida en los sofás. La noche anterior comenzó con todos decididos y diciendo que la noche no terminaría hasta que encontráramos al tío Matt, pero aquí estábamos todos, agotados y con pocas o ninguna respuesta. Parecía aceptar la derrota tomando una siesta en el sofá, pero no podíamos hacer mucho más. A las 11 a.m., todos nos despertamos con el sonido de mis primos jugando en la habitación de al lado. Todos nos sentamos y nos frotamos los ojos. Prácticamente se podía ver cómo giraban los engranajes en la cabeza de todos al despertar de su estupor. Podía decir cuando se dieron cuenta de que sus recuerdos realmente sucedieron y no fue solo un sueño extraño por fiebre. Mi tía Margo se tambaleó hacia la cocina mientras bostezaba y comenzó a buscar en la despensa algo sustancial que todos los niños pudieran comer. Estaba claro que ya habían asaltado la reserva de galletas. Mientras los adultos tenían una conversación tranquila, escuchamos algo que salió de mi prima Cass que nos hizo congelarnos. Sí, recuerdan anoche cuando el tío Matt nos dio todas esas galletas, fue muy divertido, dijo mi pequeña prima con un salto y un brinco. Espera, Cass, ven aquí y di eso de nuevo, gritó mi tío Andrew en un intento de sonar intimidante, pero salió con una voz rota. Cass se acercó a nosotros con aspecto de cachorro confundido que acaba de ser regañado. ¿Qué hice mal, tío Andrew? Pensé que si el tío Matt nos ofrecía galletas, podía tenerlas. Cass, no estás en problemas. Esto es muy importante, me estás diciendo que el tío Matt estuvo con ustedes anoche. Intentó decir el tío Andrew con un tono suave para no asustar a Cass. Quiero decir, no toda la noche, pero nos trajo galletas y puso una película para nosotros. Luego dijo que quería ir a pasar el rato con ustedes arriba. Cass nos dijo con voz baja. Todos empezaron a mirar frenéticamente alrededor de la habitación, buscando cualquier evidencia de que él estuviera allí anoche. Rápidamente les preguntamos al resto de los primos si vieron a Matt y algunos niños sí y otros no. Noté algo cuando comencé a contar los objetos en la habitación. Había 10 adultos y yo arriba anoche. Entonces, debería haber 11 personas en total, pero vi 12 platos con las migas sobrantes de nuestra pizza de anoche, 12 lugares preparados para dormir en la sala de estar y 12 tazas o tazas de café. Él estuvo aquí anoche. Cuando mencioné lo que encontré, mi papá dijo que lo recordaba haberlo visto anoche. Dijo que Matt le trajo agua. El tío Paul dijo que lo vio ir al baño, pero no podía recordar que saliera. Mencionaron cómo se sintió como si nunca hubiera sucedido, pero logró colocar el recuerdo en ellos después del hecho. ¿De qué otra manera podrían ver al tío Matt justo frente a ellos y no darse cuenta de lo que estaba sucediendo?
Tuve una extraña sensación que comenzó a burbujear. Me sentí incómoda e inquieta. Esperen, algo está mal aquí, dije en voz alta a la habitación. Todos formen una fila en la pared. Quiero intentar algo. Por un segundo, todos me miraron confundidos. Normalmente no me dejarían darles órdenes así, pero estaban desesperados y cansados. Todos los adultos se alinearon contra la pared. Mientras pasaba junto a ellos, conté en voz alta. Algo extraño sucedió. Conté 12 personas, incluyéndome a mí. Ninguno de los niños estaba en fila. No me estaba contando 2 veces. Había una persona extra. El tío Matt no solo estuvo aquí anoche, estaba con nosotros en la habitación en ese momento. Otros miembros de la familia incluso intentaron contar. Lo hicimos una y otra vez, incluso agregando uno de los niños a la mezcla, pero cada vez había una persona extra, pero todavía no podíamos verlo. ¿Cómo se estaba escondiendo a plena vista? Todos terminaron dejando la casa de mi tía Margo esa tarde. A todos todavía nos daba mucho miedo todo el asunto, pero ¿qué podíamos hacer al respecto? No mucho. No es como si el tío Matt alguna vez hubiera hecho algo violento. En su mayoría comportamiento normal, excepto por algunos recuerdos de él que eran un poco extraños. Uno de nosotros recordó haberlo visto en la cocina, apilando y desapilando tazas durante horas. Otra persona lo recordó una vez empacando para unas vacaciones, pero su maleta solo tenía bolsas de basura. Y tengo un recuerdo de nosotros sentados frente a una chimenea con él leyendo el manual de instrucciones de una licuadora para una historia antes de dormir. Al menos esos fueron los tipos de recuerdos que teníamos al principio. A medida que pasaban las semanas, comenzamos a recordar cosas que se volvían cada vez más preocupantes. Apareció en nuestras casas en medio de la noche, o comprándonos martillos para Navidad. Una vez compró cientos de dólares en cuchillos y los puso en el auto de mi papá. Una vez que desarrollamos recuerdos inquietantes de él, intentamos decírselo a la policía. Por supuesto, no pudieron encontrar ninguna evidencia de su existencia, por lo que no pudieron ayudarnos. No ayudó a nuestro caso que ni siquiera pudiéramos darles un apellido. ¿Cómo diablos se supone que deben encontrar a un tipo basándose en que su nombre es Matt y sin características físicas? Entonces, ¿quién es el tío Matt? Puedo decir con 100% de certeza que no tengo ni idea. ¿Es un hombre? ¿Es una entidad? ¿Es un producto de nuestra imaginación? ¿O no es nada en absoluto? No lo sé. Y esa es la peor parte de todo. Parece estar siempre presente en las cenas familiares. La mayoría de las veces cuento la cantidad de personas y termino con una persona extra. Se siente como un virus. Siempre implantando un recuerdo de él estando cerca, pero en el momento nunca lo veo. Parece ser una broma familiar en este punto. Siempre dejando un plato extra para él o algo así. En mi opinión, nadie se está tomando esta situación en serio. Sé que no ha herido a nadie, pero ¿por qué deberíamos esperar a que algo suceda? Juro que lo siento cuando aparece. Los pelos de la nuca se me erizan. Mi familia ha dejado de intentar averiguar quién o qué es el tío Matt, pero yo no. Siento que todos simplemente han olvidado los recuerdos inquietantes de él. Juro que cuanto más profundo cavo para encontrarlo, peores se vuelven los recuerdos, como si se estuviera pudriendo y supurando en mis recuerdos, justo ante mis ojos. Estoy empezando a pensar que es su intento de detenerme de buscarlo. El hecho de que me esté castigando por buscarlo hace que mi preocupación crezca cada vez más. ¿Por qué está huyendo de repente ahora que estoy tras él? ¿Por qué le tiene tanto miedo a que lo encuentre? ¿Y qué pasará una vez que lo encuentre? Te encontraré, tío Matt. Descubriré qué eres. Número 3. Mi papá se pasó 15 años cuidando el árbol en nuestro patio. Acabo de cortarlo, y creo que no era un árbol. No sé a quién más recurrir. No puedo hablar con mi mamá sobre esto, ya está hecha un desastre. No puedo hablar con mi papá porque, bueno, él es la razón por la que estoy escribiendo esto. Hice algo, y pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que lo estaba salvando. Pero ahora la casa está llena de un silencio que es mucho peor que los gritos que desearía poder escuchar, y veo la mirada en los ojos de mi padre y sé que cometí un error terrible, terrible. Necesito ayuda. Necesito que alguien me diga qué tengo que hacer. Vivimos en una casa bonita, el tipo de lugar al que la gente se muda cuando quiere una familia. Un jardín grande, una cerca de estacas, canteros que mi mamá cuida mucho. Era un lugar normal y feliz para crecer. Hasta el árbol. Todo comenzó hace unos 15 años.
Yo tenía 10. Mi papá llegó a casa del trabajo un día totalmente emocionado con una energía que rara vez había visto. Era un hombre tranquilo, un hombre decente, trabajaba en un trabajo estable en logística y sus pasiones eran pequeñas y manejables. Le encantaba la jardinería, era su escape. Ese día, sostenía una pequeña bolsa de papel arrugada. «Mira esto», dijo, con los ojos brillantes mientras me mostraba una sola semilla negra y nudosa. Era del tamaño de un huevo de paloma, extrañamente pesada y cubierta de tenues patrones en espiral. La conseguí de un vendedor ambulante en el centro, un viejo. Dijo que era especial. Dijo que crecería hasta convertirse en un gran árbol, un rey en nuestro jardín. Dijo que proyectaría su sombra sobre toda la casa y nos protegería. Yo tenía 10 años. Pensé que era genial. Mi papá era un hombre cuerdo y racional, pero siempre se ponía un poco poético cuando hablaba de su jardín. Solo pensé que estaba exagerando para emocionar a su único hijo. Lo plantamos juntos en el centro del patio trasero. Fue un buen recuerdo, uno de los últimos buenos, creo. El árbol creció, y creció rápido, más rápido de lo que cualquier árbol tiene derecho a crecer. En un par de años, ya era más alto que yo. Mi papá estaba extasiado. Lo cuidaba como si fuera una especie de deidad. Construyó una pequeña y ordenada cerca de madera alrededor de su base, no para mantener alejados a los animales, sino, al parecer, para designar su espacio como sagrado. Nadie más podía regarlo, nadie más podía podarlo, no es que alguna vez pareciera necesitarlo, era suyo. Durante años, mi mamá y yo simplemente lo aceptamos. Era el pasatiempo de papá, su cosa. Cuando estaba en el jardín, arrodillado junto al árbol, sabíamos que ese era su momento. No interferíamos, no pensábamos mucho en ello, pero el árbol siguió creciendo, y a medida que crecía, mi papá comenzó a cambiar. Sutilmente, al principio, pasaba más y más tiempo allí, llegaba a cenar con tierra debajo de las uñas y una mirada distante y pacífica en su rostro. Comenzó a hablar del árbol no como una planta, sino como una presencia. El árbol está bien hoy, decía, disfrutó la lluvia, solo sonreíamos y asentíamos. Cuando yo tenía 20 y tantos años, el árbol era un monstruo. Era una especie que ninguno de nosotros reconocía. Su corteza era de un gris oscuro y liso, casi negro, y sus hojas eran de un verde profundo y ceroso que parecía beber la luz del sol. Se alzaba sobre nuestra casa de 2 pisos, proyectando una vasta y profunda sombra sobre todo el patio trasero durante la mayor parte del día. Y fue entonces cuando realmente comenzamos a notar lo incorrecto. La primera señal fueron las otras plantas. Las rosas premiadas de mi mamá, el huerto, las alegres florecitas que plantaba cada primavera, y cualquier cosa que cayera bajo la sombra del árbol durante más de unas pocas horas al día se marchitaba y moría. El suelo debajo se volvió estéril, gris y duro como una roca. Luego, los animales. Los pájaros dejaron de anidar en nuestro jardín. Las ardillas que solían perseguirse por el césped desaparecieron. Incluso nuestro perro familiar, un Golden Retriever, se negaba a entrar al patio trasero. Se paraba en la puerta trasera, gimiendo, con la cola metida entre las piernas, negándose a poner una sola pata en la sombra. Pero el peor cambio fue en mi padre. Su obsesión se convirtió en toda su existencia. Renunció a su trabajo. Dijo que necesitaba estar en casa para atender el árbol. Pasaba todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer, sentado en un pequeño banco que había construido directamente debajo de sus ramas más densas. Simplemente se sentaba allí. A veces, lo veíamos desde la ventana de la cocina, con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando algo. A veces, sus labios se movían, y sabíamos, con la certeza que nos enfermaba, que le estaba hablando. Mi mamá y yo intentamos llegar a él, suplicamos, rogamos. Cariño, por favor, decía mi mamá, con la voz quebrada, entra, come algo, te ves tan delgado. Él solo negaba con la cabeza, con una sonrisa lenta y plácida en su rostro. No tengo hambre, la sombra es suficiente, es tan pacífico aquí, me consuela. También puede consolarte a ti, si solo vinieras a sentarte conmigo. Nunca lo hicimos, había algo en esa sombra, no era solo falta de luz, se sentía fría, se sentía pesada, se sentía hambrienta. Pararse al borde de ella era como pararse a la orilla de un océano profundo y oscuro. Sabías que no debías entrar. Las últimas semanas fueron el punto de ruptura. Dejó de entrar en absoluto, excepto para dormir en su silla en la sala de estar durante unas pocas horas inquietas. Se estaba consumiendo. Su piel estaba pálida y cerosa, sus ojos hundidos,
pero tenían un brillo sereno y vacío que me aterrorizaba más que cualquier enojo. Estaba siendo consumido. El árbol se lo estaba comiendo vivo, y él lo estaba permitiendo. Decidí que tenía que hacer algo, tenía que salvarlo. El árbol tenía que irse. Esperé hasta la noche. Miré por la ventana hasta que finalmente, a regañadientes, entró y se desplomó en su sillón, cayendo en su habitual sueño inquieto. La casa estaba en silencio. Mi mamá estaba dormida arriba. Esta era mi oportunidad. Tomé el hache pesada para partir leña del garaje. Me sudaban las manos. Mi corazón latía con un ritmo frenético y aterrorizado contra mis costillas. Salí por la puerta trasera. El jardín estaba bañado por la pálida y etérea luz de la luna llena, pero el suelo debajo del árbol era un pozo de absoluta oscuridad. Entré en la sombra. El frío fue inmediato, impactante. No era un frío natural. Era un frío profundo y agotador que parecía extraer el calor directamente de mis huesos. Caminé hacia la base del árbol. Su corteza lisa y negra se sentía extrañamente resbaladiza al tacto, casi como la piel. Levanté el hache. Cuando la cabeza de metal tocó la corteza, lo escuché. Un susurro, justo al lado de mi oído, una voz que era a la vez masculina y femenina, vieja y joven. Era un susurro de hojas y un suspiro de viento y una voz, todo a la vez. No lo hagas. Tropecé hacia atrás, mi corazón se detuvo en mi pecho. Miré a mi alrededor salvajemente. El jardín estaba vacío. Tenía que haberlo imaginado. Era el viento. Era mi propio miedo hablándome. Tenía que ser. Me armé de valor. Escupí en mis manos y balanceé el hache con todas mis fuerzas. Tuac. El sonido fue sordo, húmedo, no el crujido agudo del hache sobre la madera que esperaba. Se sintió como golpear un trozo de carne. El hache se clavó profundamente en el tronco. Lo arranqué y un líquido oscuro, negro a la luz de la luna, comenzó a brotar de la herida. Lo ignoré. Volví a balancear. Y otra vez. Caí en un ritmo frenético y desesperado. El sudor me corría por la cara, mis músculos gritaban. El golpe húmedo y carnoso del hache, el chapoteo de la savia oscura, el frío profundo y agotador de la sombra era una pesadilla. Con cada golpe, el exudado de la herida fluía con más libertad. El olor cobrizo y metálico lo llenó todo. Era un olor que conocía, un olor que no tenía por qué estar aquí. Era el olor a sangre. Toqué el líquido pegajoso con los dedos, me los llevé a la nariz. Era sangre, espesa, oscura, sangre real. El pánico, crudo y absoluto, me invadió. Quería correr, quería dejar caer el hache y huir y no volver la vista atrás. Pero luego pensé en mi padre, en su rostro vacío y sonriente, en él consumiéndose en su banco. No podía parar, tenía que terminarlo. Grité, un sonido crudo y sin palabras de rabia y miedo, y puse todo lo que tenía en los últimos golpes. La herida se ensanchó, el árbol gimió, un sonido profundo y estremecedor que pareció sacudir la tierra misma, y luego, con un grito final y desgarrador de materia astillada, cayó. Se estrelló contra el jardín con un estruendo que sacudió el suelo, sus grandes ramas destrozando las mesetes vacías de mi mamá. Silencio. La sombra se había ido. Jadeaba, apoyado en el hache, mi cuerpo temblaba de agotamiento y adrenalina. Mis ojos se dirigieron al tocón, al lugar donde lo había cortado. Saqué la linterna pequeña de mi bolsillo trasero y apunté el haz a la herida. El interior del árbol no era madera. Era una masa caótica y fibrouse de lo que parecía músculo rojo oscuro y tendens pálidos y brillantes, todo tejido alrededor de un núcleo central y horrible. Donde había cortado el árbol por la mitad, también lo había cortado por la mitad. Incrustado en el centro del tronco, integrado en su propio ser, estaba el torso de un ser humano. Podía ver la curva de la caja torácica, la forma de la columna vertebral, el aspecto pálido y gomoso de la carne conservada. Lo había cortado por completo. La sangre oscura aún salía de él, empapando el suelo. No sabía qué hacer. No podía gritar. No podía moverme. Mi mente simplemente se detuvo. ¿Qué era esto? ¿Quién era este? Era lo que mi padre le estaba hablando. Quémalo. La voz vino de atrás. Era tranquila, áspera y quebrada. Me di la vuelta, el haz de mi linterna cortando salvajemente la oscuridad. Mi padre estaba de pie al borde del patio. No me estaba mirando. Estaba mirando el árbol caído, el tocón mutilado y sangrante. Y la expresión de su rostro era la tristeza más profunda y desgarradora que he presenciado. La serenidad vacía se había ido, reemplazada por un dolor tan profundo que parecía haberle agrietado el alma. Papá, susurré, tenemos que quemarlo, repitió, con la voz hueca. Todo, ahora. Trabajamos juntos en un ritual sombrío y silencioso.
Cortamos las ramas y el gran tronco en trozos manejables. Los arrastramos hasta un montón en el centro del jardín. Mi padre se movía como un anciano, su nueva claridad le costaba toda su fuerza. Nunca miró la cosa horrible en el corazón del tronco. Rociamos el montón con gasolina, y mi padre arrojó la cerilla. El fuego se elevó con un rugido, un humo negro y grasiento que olía a carne quemada y a algo más, algo acre y profundamente incorrecto. Nos quedamos allí durante horas, observándolo arder, hasta que el gran árbol que había dominado nuestras vidas no fue más que un montón de brasas brillantes y un círculo negro chamescado en el césped. Pensé que lo había salvado. Pensé que había extirpado el cáncer que lo estaba matando, pero me equivoqué. Ha pasado una semana. El árbol se ha ido, la sombra se ha ido. Mi padre está adentro. Come lo que mi mamá le pone delante. Duerme en su propia cama. Está físicamente presente, pero no está aquí. La obsesión se ha ido, pero la paz, por retorcida que fuera, también se ha ido. Ha sido reemplazada por una ansiedad constante y zumbante. Camina por la casa, mira por la ventana el espacio vacío del jardín. Se sobresalta con cada sonido inesperado. No habla, ni una sola palabra desde esa noche. Solo me mira a veces, con esos ojos atormentados y rotos, y siento que soy el monstruo. Destruí la cosa que lo estaba consumiendo, y al hacerlo, parece que también lo he destruido a él. Cambié un zombie sonriente por un fantasma silencioso y aterrorizado. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué hice? ¿Y cómo arreglo a mi papá? ¿Hay alguna forma de traerlo de vuelta del borde al que lo he empujado? Por favor, si alguien tiene alguna idea de lo que pasó aquí, díganmelo. El silencio en esta casa se hace más fuerte cada día.